Listo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues presentarnos. Mi nombre es Cristian Rangel, mi compañero Wilton César Perea. A nosotros nos correspondió el síndrome del túnel carpiano. Entonces, vamos a ver. Dentro de los objetivos generales que a nosotros nos corresponden dentro del trabajo, es analizar el síndrome del túnel carpiano desde el punto de vista patológico y de rehabilitación. También dentro de los objetivos específicos tenemos observar la patología desde su origen anatómico en las áreas y las áreas periféricas que se pueden ver afectadas debido a este síndrome. También identificar los deportes en los cuales se puede presentar esta patología y describir los procesos que intervienen y los procesos de intervención kinesiológica a un paciente con esta patología. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es el túnel carpiano? Hay que hacer una aclaración, y es que el síndrome del túnel carpiano es diferente al túnel carpiano. El túnel carpiano como tal es el espacio que se encuentra entre el retináculo flexor, que es este que ven acá, también llamado ligamento transverso del carpo, y los huesos del carpo. El retináculo flexor pasa de una manera transversal y por debajo están los huesecillos del carpo. Entre esa hendidura se forma el túnel carpiano. Por ese túnel carpiano pasan lo que son tendones flexores y el nervio mediano, el cual vamos a ver a profundidad a continuación. Bueno, ahora sí, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? El síndrome del túnel carpiano es o esta patología se presenta cuando hay un estrés en el nervio mediano, el cual hace que el nervio, pues primero se hinche o empiece a generar corrientes a los músculos que lo inervan, generando lesiones o generando dolores, dolencias, punzaciones en toda la parte de la mano, más específicamente en el dedo primer, segundo, tercer y tercer dedo. Pues vamos a ver entonces un poco de la patología. Eh, Antes de empezar con la patología, cabe resaltar que se hizo una revisión bibliográfica en donde pues, se tuvieron en cuenta dos antecedentes, entre los cuales el primero se titula Síndrome del túnel carpiano. Esta es una publicación del 2014 por García y colaboradores, en donde nos manifiesta que el síndrome del túnel carpiano se hizo también una revisión bibliográfica de más de 100 autores, la mayoría de ellos cubanos, en donde se tuvieron en cuenta criterios o se unificaron criterios desde la parte histórica de que era el túnel carpiano hasta la actualidad, teniendo en cuenta factores médicos, fisiológicos y anatómicos de por qué se presenta la patología, posibles causas de la patología y pues cómo funciona toda esta patología dentro de la parte anatómica y fisiológica. El otro antecedente que tenemos se titula Valoración clínica y neuropsicológica del tratamiento de rehabilitación en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Para este estudio se hizo, se tuvieron en cuenta un grupo control y un grupo experimental, en el cual se les hicieron una serie de intervenciones, eh, en donde pues se comprobó que el primer grupo, que era el grupo experimental, que en su mayoría eran mujeres y pues adultos mayores, se les hizo una rehabilitación pues a partir de lo que es el láser y la fisioterapia, obteniendo unos resultados positivos para la disminución de esta patología. En cuanto al otro grupo control, se tuvieron en cuenta parámetros como medicamentos y posturas, lo cual pues sí fue funcional, pero no fue tan significativo como la primera, que fue el láser y la fisioterapia. Bueno, entonces pues sin más preámbulos, la anatomía del síndrome del túnel carpiano pues empieza más que todo con los huesos de la mano. En estos huesos se encuentran 25, en total se encuentran 27 huesos, dentro de los cuales se dividen en falanges distales, falanges medias. Cabe resaltar que la falange media, el primer dedo, que es el dedo pulgar, no posee falange media. Y falanges proximales. Después de las falanges proximales están los metacarpianos, y después de los metacarpianos están los huesecillos del carpo. Estos se componen de 8 huesecillos, en los cuales está el semilunado, escafoides, piramidal, pisiforme, gancho, ganchoso, trapecio y trapezoide.
Dentro de, pues más adelante tenemos también los huesos del antebrazo y del brazo. Tenemos el hueso del radio que comunica con el húmero y con los huesos del carpo. El hueso del húmero que radio y el cúbito también comunica con los huesos del carpo y comunica con los huesos y en la parte distal y en la parte proximal comunica o pues tiene contacto con el húmero. También tenemos el húmero, el cual por la parte proximal se une a la escápula o a la eh, clavícula. sí, a la clavícula, y en la parte más distal en la parte más distal se tiene contacto con el radio y con el cúbito, generando la articulación del codo. Pues también tuvimos en cuenta la parte de las vértebras cervicales, porque en su mayoría desde la desde la C2 hasta la C7, desde la C2 hasta la C7, pues se origina o es uno de los factores o es una de las partes donde se origina el nervio mediano. Entonces pues desde acá parte todo esto, entonces también se tuvieron en cuenta estas vértebras. Bueno, para los nervios entonces está el nervio mediano, que parte desde la ¿qué pasó? Gracias. Desde el nervio mediano que parte del nervio mediano que no pe. Ah, listo. Entonces, pues para el nervio mediano, eh, es el nervio raquídeo mixto proveniente de dos ramificaciones que pues se hacen llamar el plexo braquial. Este plexo braquial se compone de dos fascículos, el cual es el fascículo lateral y el fascículo medial. El fascículo medial es este, el fascículo lateral es este. El fascículo medial proviene desde la C8, desde la vértebra C8 y la vértebra T1, la torácica 1. Y el fascículo lateral proviene desde la C7, la C6 y la C5. Con base a estos dos fascículos, ellos se unen y forman el nervio medial. Bueno, pues tenemos también los ligamentos. Está el ligamento radiocubital plantar, el ligamento cúbito carpiano. Este es el ligamento radiocubital plantar. Este que está acá es el ligamento cúbito carpiano. También están los ligamentos radiocarpianos y palmares. ¿Qué pasó? No, espera. Estos son grupos de ligamentos los cuales tienen como función conectar al radio y al cúbito con los huesos carpianos. Tenemos el radio y el cúbito y tenemos estos ligamentos los cuales nos ayudan a que estos dos huesos se unan o haya una articulación por medio de esto con los huesos carpianos. Sí. Tenemos el retináculo flexor y el retináculo extensor. Para el retináculo flexor, pues ella es una banda fibrosa de tejido, pues el cual pasa, como ya lo he explicado anteriormente, transversalmente por encima de los nervios carpianos. Y tenemos el retináculo extensor, el cual se localiza en la cara posterior de la mano. Gracias. En la cara posterior de la mano, y pues sostiene el tendón sostiene los tendones o ayuda a sostener los tendones de los músculos extensores. También tenemos los ligamentos intercarpianos palmares, los ligamentos pisiganchosos, los ligamentos radiados del carpo. Estos ligamentos, pues básicamente la función que tienen es conectar los huesos carpianos entre sí. Y pues ayudan a hacer los movimientos de la articulación de las articulaciones radiocarpianas y los movimientos de deslizamiento de la mano.
Los ligamentos del carpo metacarpianos y ligamentos metacarpianos transversos profundos. Estos ligamentos básicamente permiten los movimientos de flexión, extensión y aducción de los dedos, pues haciendo que no se separen entre sí. Y pues finalmente tenemos las cápsulas articulares, las cuales pues son las que unen las falanges distales, proximales y mediales. Listo, entonces para empezar con los músculos tenemos el bíceps braquial. Este se compone de cabeza corta y pues de cabeza larga. La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial, más o menos por acá. Y el bíceps braquial cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial, en la misma que se inserta el cabeza corta. Por debajo de si quitamos estos dos, se encuentra el braquio radial, el cual tiene su origen en la mitad distal anterior del húmero y su inserción en la tuberosidad cubital y la cara anterior de la apófisis coracoides, como lo pueden ver acá. Listo. Tenemos el flexor radial del carpo, el cual tiene su origen en el epicondilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano. Más o menos. Y tenemos el flexor largo del pulgar, el cual tiene su origen en la cara anterior del radio y su inserción, su origen en la cara anterior del radio. Y su inserción la tiene en la base distal de la falange distal del pulgar, más o menos en esta parte que vemos acá. Y pues pues como su nombre lo indica, eso tiene como función flexión del pulgar. También tenemos el flexor profundo de los dedos, el cual se origina en el cúbito, en la cara anterior y medial. Y pues tiene su inserción en el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo en las falanges distales. Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo de las falanges distales. Pues como su mismo nombre lo indica, lo que hace es ayudar a flexionar. De igual forma también tenemos el flexor cubital del carpo, que también tiene su origen en el epicóndilo medial y tiene su inserción en los huesos pisiformes. Tenemos el pronador cuadrado, pues como tal no hace parte no hace parte como tal de lo que es los músculos del túnel carpiano ni los que mencionamos anteriormente. ¿Por qué los hemos mencionado hasta el momento? Porque estos músculos los inerva en su mayoría los inerva el nervio medial y pues también el nervio medial pasa por Entonces cualquier cosa que pase en la parte con el nervio medial, en la parte del túnel carpiano, se puede ver afectado a todos estos músculos que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces seguimos con el pronador cuadrado. Este es el encargado de pronar la mano, se origina en la cara anterior del cúbito y se inserta en la cara anterior del radio. Acá. Tenemos el oponente del pulgar, el cual tiene su origen en el retináculo flexor del escafoides y trapecio y su inserción en el borde lateral del hueso. Pues tiene como función realizar la posición del pulgar, que es hacer esto. El aductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar. El aductor corto del pulgar tiene su origen en el retináculo flexor, como lo pueden ver acá, y pues tiene su inserción en la base radial de la falange proximal, que es aproximadamente acá. Tiene como función abducir el primer dedo. Tenemos los lumbricales, los cuales tienen su origen en los tendones flexores profundos de los dedos, más o menos por acá, y tiene su inserción en la expansión y extensor de los mismos dedos. Pues básicamente ayuda a hacer esta función, que es aducción y abducción. El aductor del pulgar, que pues tiene su origen en el tercer hueso metacarpiano, tiene su inserción en la falange proximal del pulgar, el cual ayuda a hacer aducción. Tenemos el flexor del meñique,
que ese no pasa como tal por el túnel carpiano, pero pues también se tiene su inervación por medio del nervio medial, del nervio mediano. Entonces, pues partiendo de todo esto, nosotros escogimos a una persona de la Universidad del Quindío, el cual su nombre es Juan David Calderón Agudelo, que tiene una edad de 19 años, de sexo masculino, una altura de 1,71 metros cuadrados, 1,71 metros de altura, tiene un peso de 65 kilogramos y un índice de masa corporal de 22-23, que está en un peso normal. Llega que me hace La historia clínica de este deportista, pues él es de la Universidad del Quindío, practicante de street workout, y hace aproximadamente 4 años pues refiere dolor en la palma de la mano, intensificándose hacia la parte del primer, segundo y tercer dedo. Sería pulgar, índice y medio. Al manifestarle si había tenido alguna fractura o afectaciones en el área periférica, dice que no, no tiene sobrepeso, no consume alcohol, no tiene antecedentes familiares asociados con el túnel carpiano, tampoco tiene antecedentes genéticos y pues no tiene hipertensión arterial. ¿Por qué pues hicimos énfasis o por qué quisimos averiguar la parte de la hipertensión arterial? Porque esto es un problema pues de circulación el cual también puede haber afectado la parte del túnel carpiano. Etiología o por qué se da la enfermedad. Esto puede dar por varias causas, ya sea por la vejez, la ocupación y movimientos repetitivos o vibrantes que pueda tener en su profesión, la genética. Muchas personas vienen con un túnel carpiano muy estrecho, lo que hace más factible que si se traban los músculos flexores, que son los que pasan por el túnel carpiano, al ellos hipertrofiarse, hacer una mayor presión en el nervio medio y causar esta patología. Los síntomas que pueden dar son torpeza, debilidad, dolor o molestia, dificultad al agarrar algún objeto, entumecimiento u hormigueo que se experimenta mucho en la zona de la parte de la palma de la mano. Deporte en los que se puede dar el síndrome del túnel carpiano y afectar al deportista. En los bolos, el baloncesto, la calistenia, la gimnasia olímpica, el balón pesado y toda profesión que requiera un agarre a algún objeto por mucho tiempo, que genere movimientos repetitivos de agarre o genere una vibración al momento de agarrar algún objeto. Las pruebas diagnósticas son la prueba de discriminación táctil en 2 puntos. El test de monofilamentos de Siemens-Westian y diagnóstico palpatorio aplicado por Suchel. El diagnóstico palpatorio se hace en la zona del túnel carpiano y lo que se hace es con los 2 dedos tocar la zona del túnel carpiano y ver si presenta molestia. El test de monofilamentos se utilizan dos aparatos que generan electricidad para ver la respuesta o incomodidad que pueda presentar la persona ante este estímulo. Los test también que pueden darnos un parte positivo o negativo si este paciente sufre síndrome del túnel carpiano es la posición de Buda inversa, el test palpatorio y resonancia electrocardiogramas, que son los que nos pueden dar un parte definitivo si esta persona sufre o no sufre del síndrome del túnel carpiano. La prevalencia se da en 9.2 a 10% de las personas en el mundo, y las mujeres tienen una razón en que oscila entre por cada 3 mujeres que lo sufre un hombre, y hasta 10 mujeres que lo sufren lo pueden sufrir 1.2 hombres. Las fases del síndrome del túnel carpiano. La fase 1, que es donde nosotros los educadores físicos, kinesiólogos y fisioterapeutas pueden intervenir con
tratamientos no invasivos, cualquier tipo de terapia física para mejorar esta molestia y que no vaya a la siguiente fase. La fase 2. La fase 2 se puede considerar para iniciar una operación, pero se le puede todavía aplicar tratamiento físico para disminuir la molestia y lograr que se alivien los dolores que produce el síndrome del túnel carpiano. En la fase 3 ya se experimentan dolores muy fuertes, no se puede hacer ningún gesto de agarre, ni el más mínimo, por lo cual siempre se debe ir hacia cirugía. Ya la terapia física no tiene efectividad en esta fase. Los tratamientos invasivos son la cirugía y los tratamientos no invasivos son la termoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, terapia láser, magnetoterapia y las técnicas manuales que las veremos más adelante. Aquí tenemos una imagen de cómo se realiza una operación de síndrome del túnel carpiano. Bueno, las intervenciones. En las intervenciones lo que se busca primeramente es liberar la zona afectada, relajar los músculos para que no le hagan presión al nervio medio, aplicar hielo para disminuir el dolor en caso de que sea muy crónico, realizar estiramientos y en última fase fortalecimiento, que lo veremos más adelante. En la fase 1, ¿qué se busca? Primero se palpa la zona y se buscan signos de la persona, qué tanto le duele, si el voluntad, qué tanto le duele del 0 al 10, se le tocan ciertas partes de la mano para ver dónde genera más dolor y en caso a la hora de aplicar las liberaciones, si es el caso aplicar hielo o si es un caso muy extremo aplicar infiltraciones para disminuir el dolor en la zona. Se utilizan ventosas, se aplica un gel y se utiliza la ventosa para liberar el espacio del túnel carpiano, también la zona del antebrazo del paquete flexor, también se puede utilizar por toda la zona del brazo y en la espalda, inclusive desde donde es el origen del nervio medio. También se trabaja lo que son estiramientos tanto específicos como inespecíficos. Los inespecíficos se basan más que todo en el origen del nervio medio, o sea que son masajes en la espalda, masajes con pelota, liberaciones acá en la espalda. Los masajes específicos ya tienen que ver con la zona del antebrazo, donde está todo el paquete flexor que pasa por el túnel carpiano, y la zona de la palma de la mano. Si la persona, necesitamos que la persona cese sus actividades por un periodo de tiempo, lo que haremos es, se le dará una muñequera para síndrome del túnel carpiano e impedir que tenga mucha molestia al transcurrir el día e incluso cuando duerma. En la fase 2 se sigue aplicando frío o calor dependiendo de la necesidad que se tenga, se sigue liberando con ventosas y se siguen haciendo los masajes respectivos en la zona, más que todo enfocándonos en el paquete flexor del antebrazo y en la palma de la mano. Se realizan tanto estiramientos de muñeca, estiramientos de hombro, porque recordemos que el nervio medio tiene su origen desde la C2, desde la C5 hasta inervando el dedo pulgar, índice y parte del dedo medio de la mano. En la fase 3 ya iniciamos con lo que es a trabajar lo que es la fuerza, pero no en el paquete flexor, sino en el paquete extensor. Porque si trabajamos la fuerza en el paquete flexor, promovemos a la hipertrofia de estos músculos, lo cual lo que puede causar es la presión del nervio medio y volver hacia la fase, nos tocaría regresar hasta la fase 1 para corregir este plan de entrenamiento. Entonces lo que se hace es relajar el paquete flexor e hipertrofiar el paquete extensor, con movimientos sin peso, sin cargas adicionales, solo con el peso propio. Entonces se utilizan bandas, se utiliza el peso corporal o solo movimientos que estimulen al paquete extensor más no el flexor.
Se realizan repeticiones de a 10 repeticiones, 4 series sin peso, siempre preguntándole al paciente cómo se siente, si siente un alivio, si se siente mal, eh, si le causa alguna molestia, si vuelve a sentir hormigueo o algo así. Y en la fase 4 ya lo que hacemos es devolver al deportista a su campo. Entonces, ya en esta fase sí se aplican cargas. En este caso del joven, de la anamnesis, lo llevamos hacia el campo de las barras de la Universidad del Quindío. Se le pide que se agarre de la barra, se sostenga, si puede realizar una pull-up, una chin-up correctamente, si al agarrarse de las barras paralelas no siente dolor, hormigueo o alguna molestia, se le pide que realice movimientos de hacer las fondos o las dips con saltos para ver qué tal, cómo siente la palma de la mano, si siente mucha molestia, cómo reacciona a los impactos. De acuerdo a todo ese circuito, nosotros, el interventor lo que hará es evaluar a la persona y ver si se encuentra apta o no para volver a su campo. En el caso que no se encuentre apta, se siguen realizando los ejercicios de fortalecimiento, de adaptación, y cuando ya se vea una mejora clave, se le puede volver a ingresar a su campo y dar las respectivas recomendaciones al entrenador deportivo. Listo. Listo. Listo, muchísimas gracias. Y pues eso fue todo. Para Preguntas.